¿Has presenciado alguna vez un momento tan cruel, tan humillante en público, que te heló la sangre? Un momento en el que la alegría de alguien fue deliberadamente destrozada, dejándolo expuesto y vulnerable. Imagina estar en el altar, con la persona que amas esperándote, el aire cargado de anticipación y la promesa de un futuro compartido. Ahora, imagina que ese sueño se convierte en una pesadilla, no por una tormenta repentina ni un accidente imprevisto, sino por un acto deliberado de malicia, una broma cruel gastada frente a tus seres queridos. Esta es la historia que estamos a punto de desentrañar. Un relato que comienza con risas, agudas y crueles, que resuena en un espacio destinado al amor y al compromiso. Es una historia sobre el impacto devastador de la humillación pública, la resiliencia del espíritu humano y las formas inesperadas en que la vida a veces puede dar una lección dura, pero quizás justa. Nuestra historia se centra en dos personas, Anja y Ben. Anja, una joven de sonrisa radiante y un corazón lleno de esperanza, siempre había soñado con el día de su boda. No se trataba de la gran decoración ni del elaborado vestido, sino de la sencilla alegría de entregar su vida a la persona que amaba. Ben, en cambio, era conocido por su ingenio, un rasgo que a menudo difuminaba la línea entre el humor y la crueldad. Tenía una forma especial de hacer reír a la gente, a veces a costa de los demás, una tendencia que quienes lo rodeaban solían excusar como Ben siendo Ben. Su relación había sido un torbellino, un romance apasionado que cautivó a Anja. Los amigos murmuraban sobre sus diferencias, sobre la sinceridad de Anja que chocaba con la perspectiva a veces cínica de Ben. Pero Anja creía que su amor podía con todo. Llegó el día de la boda, bañado por la cálida luz de una tarde de finales de verano. El lugar estaba bellamente decorado, lleno de flores y el murmullo de los invitados emocionados. Anja estaba deslumbrante con su vestido. Sus ojos brillaban de felicidad mientras caminaba hacia el altar, apoyada firmemente en el brazo de su padre. Ben estaba de pie junto al altar, guapo con su traje, con una sonrisa familiar en los labios. Cuando Anja llegó junto a él, un suspiro colectivo de felicidad recorrió a los invitados. Había llegado el momento que todos habían estado esperando. El oficiante comenzó a hablar, sus palabras como un suave preludio a los votos que unirían a Anja y Ben. Pero entonces, algo cambió. La sonrisa burlona en el rostro de Ben se ensanchó, sus ojos brillaron con una inquietante diversión. Cuando Anja extendió la mano para tomarle, un silencio se apoderó de la multitud. En lugar de tomarle la mano, Ben retrocedió un poco. De repente, un micrófono apareció en su mano. Una risita nerviosa escapó de los labios de Anja. Seguramente, esto era solo un poco de nerviosismo previo a la boda, un torpe intento de humor. Pero las palabras que siguieron rompieron la atmósfera de alegría, suspendidas pesadas y crueles en el silencio atónito. Ben comenzó a decir, no palabras de amor y compromiso, sino una serie de chistes cuidadosamente elaborados, cada uno dirigido directamente a Anja. Se burló de sus sueños, sus inseguridades, incluso de cómo se veía con su vestido. Las risas que siguieron fueron vacilantes al principio, unas cuantas risitas nerviosas que rápidamente se convirtieron en una oleada de incómoda diversión a medida que Ben continuaba su actuación. Anja se quedó paralizada. Su radiante sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de absoluta incredulidad y un creciente horror. El hombre que amaba, el hombre al que estaba a punto de prometerle su vida, la ridiculizaba públicamente, convirtiendo su momento sagrado en un espectáculo cruel. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando los rostros de los invitados, cuyas expresiones eran una mezcla de sorpresa y risa incómoda. Su padre dio un paso al frente, con el rostro convertido en una máscara de furia, pero Anja levantó una mano temblorosa para detenerlo. No le daría a Ben la satisfacción de un arrebato dramático. Con una dignidad que desmentía la tormenta que rugía en su interior, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el repentino y ensordecedor silencio. El hermoso vestido de novia, el símbolo de sus sueños, ahora se sentía como un pesado sudario. El resultado fue un torbellino de confusión y susurros apagados. Los invitados no sabían si quedarse o irse. Su celebración, el ánimo de la audiencia estaba completamente destrozado. Ben se quedó de pie ante el altar, con una expresión de suficiencia en el rostro, aparentemente complacido con el caos que había desatado. Probablemente pensó que estaba bromeando, que Anja se reiría, que todo volvería a la normalidad. Pero algunas acciones dejan cicatrices demasiado profundas, palabras que nunca se pueden deshacer. La partida de Anja no fue solo una salida dramática, fue el fin definitivo de su relación, un rechazo público a la crueldad que acababa de sufrir.
Al desaparecer Anja, una tensión diferente comenzó a llenar el aire. La conmoción inicial dio paso a una sensación de inquietud, la sensación de que algo andaba muy mal. Algunos de los invitados, inicialmente sorprendidos por el humor de Ben, ahora lo miraban con desaprobación, y sus risas fueron reemplazadas por ceños fruncidos. El silencio que siguió a Anja estaba cargado de juicios tácitos. Ben, ajeno al cambio en la atmósfera, continuó disfrutando de lo que probablemente percibió como su momento de triunfo. No solo había avergonzado a Anja, sin saberlo, también había expuesto una faceta profundamente desagradable de su propia personalidad. Pero la vida tiene una curiosa forma de equilibrar la balanza, a menudo de maneras inesperadas. El concepto de karma, la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias, es un hilo conductor de la experiencia humana. A veces, el universo tiene su propia forma de impartir justicia, de enseñar lecciones que las palabras por sí solas no pueden transmitir. ¿Qué sucede cuando se apaga la risa? ¿Cuáles son las repercusiones de tal crueldad pública? ¿Y qué le sucede a la persona que fue tan públicamente despreciada? Aquí es donde nuestra historia da un giro intrigante, un camino que nos aleja de los sueños destrozados en el altar y nos adentra en las inesperadas consecuencias que las acciones de Ben desencadenaron. Acompáñenos a profundizar en esta conmovedora historia de humillación pública y las lecciones imprevistas que la vida nos depara. ¿Qué cree que ocurrirá después? ¿Cómo reconstruirá Anja su vida después de una experiencia tan devastadora? ¿Y comprenderá Ben alguna vez realmente el peso de sus actos? Estén atentos a la siguiente parte de nuestra historia, donde exploraremos las consecuencias y los sorprendentes giros que les aguardan. El silencio que siguió a la partida de Anja estaba lleno de preguntas no formuladas. ¿Qué había llevado a Ben a cometer un acto tan cruel? ¿Fue una tímida reacción de último minuto, un intento desesperado por escapar de un compromiso para el que no estaba preparado? ¿O había algo más oscuro en juego, un resentimiento oculto que se había enconado bajo la superficie de su aparentemente perfecta relación? Para comprender los sucesos en el altar, necesitamos ahondar en el pasado de Anja y Ben, para rastrear el camino que los condujo a ese fatídico día. Anja siempre había sido una romántica de corazón. De niña, devoraba libros y películas con finales felices, soñando con su propio romance de cuento de hadas. Era amable, compasiva y ferozmente leal, cualidades que la atraían. En contraste, Ben era más libre, encantador e ingenioso, pero también inquieto y, a veces, impulsivo. Tenía facilidad de palabra, un talento para hacer reír a la gente, pero su humor a menudo era mordaz. Le encantaba llamar la atención y tenía una sutil necesidad de ser el centro de atención, a veces a costa de los demás. Sus caminos se cruzaron en la inauguración de una galería de arte local. Anja, aspirante a pintora, presentaba su obra por primera vez. Ben, atraído por el revuelo en torno al evento, estaba allí con un grupo de amigos. Quedó cautivado de inmediato por la radiante sonrisa de Anja y la pasión que se reflejaba en sus obras. Se acercó a ella, con todo su encanto, y entablaron conversación. Al principio, Anja dudó, recelosa de la afabilidad de Ben, pero se sintió atraída por su ingenio y la innegable chispa que había entre ellos. Su relación floreció rápidamente. Ben enamoró a Anja con grandes gestos y citas románticas. Exploraron rincones escondidos de la ciudad, compartieron conversaciones nocturnas bajo cielos estrellados y descubrieron su pasión por las películas antiguas y los cafés peculiares. Anja, por lo general cautelosa, se encontró perdidamente enamorada de Ben. Creía que había encontrado. Finalmente encontró a su alma gemela, la persona con la que estaba destinada a pasar el resto de su vida. Pero bajo la superficie de su romance vertiginoso, comenzaron a aparecer grietas. El humor de Ben, al principio encantador, a veces se convertía en crueldad. Hacía bromas a costa de Anja, a menudo disfrazadas de bromas juguetonas, pero aún así le dolían. Anja intentó restarle importancia, diciéndose a sí misma que Ben era simplemente Ben, que no pretendía hacerle daño. Pero persistía una sensación persistente, la sensación de que constantemente intentaba demostrarle su valía, ganarse su aprobación. Sus amigos notaron el desequilibrio en su relación. Vieron la devoción inquebrantable de Anja y la indiferencia de Ben hacia sus sentimientos. Susurraban entre ellos, preguntándose si Ben era realmente capaz del tipo de amor profundo y desinteresado que Anja merecía. Pero Anja, cegada por su afecto por Ben, desestimó sus preocupaciones. Creía que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. A medida que su relación progresaba, la presión para comprometerse comenzó a aumentar. Anja,
Ansiosa por construir un futuro con Ben, empezó a hablar de matrimonio. Ben, sin embargo, parecía indeciso. Disfrutaba de su relación, pero la idea de sentar cabeza, de comprometerse para toda la vida, parecía inquietarle. Desviaba las preguntas de Anya con bromas o cambiaba de tema por completo. Anya, percibiendo su reticencia, intentó tranquilizarlo. Le recalcó que no intentaba apresurarlo, que solo quería saber hacia dónde se dirigía su relación. Ben, sintiéndose acorralado, finalmente aceptó comprometerse, pero su entusiasmo era notablemente bajo. Le regaló un anillo a Anya, pero en momentos se sintió forzado, carente de la alegría y la emoción genuinas que Anya siempre había imaginado. La planificación de la boda estuvo llena de tensión. Anya, emocionada por crear una celebración hermosa y significativa de su amor, se entregó en cuerpo y alma a cada detalle. Ben, en cambio, parecía desinteresado. Delegó la mayoría de las decisiones en Anya, ofreciendo poca participación y a menudo haciendo comentarios sarcásticos sobre el alboroto que rodeaba el evento. A medida que se acercaba el día de la boda, la emoción de Anya se tiñó de una creciente inquietud. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, de que Ben no era realmente feliz. Intentó hablar con él sobre sus preocupaciones, pero él las desestimó, asegurándole que todo estaba bien. Atribuyó su comportamiento a los nervios previos a la boda, diciéndole que simplemente estaba nervioso por el gran día. Pero la verdad era que Ben luchaba con sus propios demonios. Siempre había tenido miedo al compromiso, a perder su libertad e independencia. Disfrutaba de la emoción de la búsqueda, la ilusión de las nuevas relaciones, pero la idea de establecerse con una sola persona para el resto de su vida lo aterrorizaba. Se había convencido de que amaba a Anya, pero en el fondo sabía que no estaba realmente listo para el matrimonio. Mientras estaba en el altar, viendo a Anya caminar hacia él, una oleada de pánico lo invadió. Se sentía atrapado, asfixiado por el peso de las expectativas que lo rodeaban. En ese momento, tomó una decisión desesperada, un acto precipitado y cruel que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Se convenció de que era solo una broma, una forma de romper la tensión, de recuperar el control de la situación. Pero las palabras que salieron de su boca distaban mucho de ser graciosas. Eran una humillación cruel y pública, una traición al amor y la confianza que Anya había depositado en él. Mientras Anya se alejaba, dejándolo solo ante el altar, Ben finalmente comprendió la magnitud de su error. La expresión de suficiencia en su rostro se desvaneció, reemplazada por un creciente horror. No solo había humillado a Anya, sino que también había destruido su relación y destrozado sus sueños. Había actuado impulsivamente, sin pensar en las consecuencias, y ahora debía afrontar las consecuencias de sus actos. Los invitados, inicialmente atónitos y en silencio, comenzaron a agitarse. Los susurros llenaron el aire, cada vez más fuertes y críticos. Algunos de los amigos de Ben, que siempre habían excusado su comportamiento como una broma inofensiva, ahora lo miraban con disgusto. Habían presenciado su crueldad de primera mano, y ya no podían ignorar el lado oscuro de su personalidad. El padre de Anya, con el rostro aún enrojecido por la ira, se acercó a Ben. No dijo ni una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Le había confiado su hija a Ben, y Ben había traicionado esa confianza de la forma más pública y humillante posible. Se dio la vuelta y se alejó, guiando a su desconsolada hija fuera del lugar, dejando a Ben para que asumiera las consecuencias de sus actos. El lugar de la boda, una vez lleno de alegría y anticipación, ahora parecía una tumba. Las flores parecían marchitarse, la música sonaba discordante y las risas fueron reemplazadas por un silencio opresivo. Ben se quedó solo, rodeado por los restos de sus actos, con el peso de su crueldad oprimiéndolo. Había creído que estaba siendo gracioso, pero solo había logrado destruir todo lo que tenía. La pregunta ahora era, ¿qué haría a continuación? ¿Podría alguna vez reparar el daño que había causado? Los días se convirtieron en semanas, y los ecos de la desastrosa boda flotaban en el aire. Anya se encerró en sí misma. La chispa vibrante que una vez la definió se atenuó por la humillación pública. Sus pinturas, antaño llenas de color y vida, ahora estaban inacabadas, lienzos que miraban fijamente su futuro. El apoyo de su familia y amigos cercanos fue un suave bálsamo, pero la herida que Ben le había infligido era profunda, un recordatorio constante de sus sueños destrozados y su confianza infundada. Repitió la escena en el altar en su mente innumerables veces. Cada repetición, una nueva oleada de dolor e incredulidad. ¿Cómo podía alguien que decía amarla infligir una crueldad tan deliberada? Mientras tanto,
Ben se sentía cada vez más aislado. La conmoción inicial por sus acciones se había disipado, reemplazada por una persistente sensación de inquietud. Sus intentos de explicar su broma se encontraron con un silencio frío o una condena rotunda. Incluso sus amigos más cercanos lucharon por defender su comportamiento. La humillación pública que había cometido contra Anja le había dejado un amargo sabor. La risa que tanto anhelaba ahora parecía un sonido distante y burlón. Intentó contactar con Anja, dejándole innumerables mensajes y correos electrónicos, cada uno repleto de una mezcla de débiles disculpas y justificaciones desesperadas. Pero Anja se mantuvo firme. Su silencio era un poderoso testimonio de la profundidad de su traición. La historia de la novia abandonada y el novio cruel se extendió como la pólvora por sus círculos sociales y más allá. Los foros en línea rebosaban de opiniones, algunas condenando las acciones de Ben con la mayor firmeza, otras ofreciendo perspectivas más matizadas, cuestionando que lo había llevado a semejante exhibición pública. El video del incidente en el altar, grabado por invitados bien intencionados, se volvió viral, un crudo recordatorio de la fragilidad del amor y el devastador impacto de la humillación pública. Ben, antaño un personaje de encanto fácil, se convirtió en blanco de burlas y burlas generalizadas. A medida que Anja recomponía su vida, centrándose en su arte y en el apoyo incondicional de sus seres queridos, una silenciosa determinación comenzó a florecer en su interior. El dolor seguía presente, una pena sorda en su corazón, pero ya no lo consumía todo. Empezó a ver el futuro no como una continuación de sus sueños destrozados, sino como un lienzo en blanco, esperando que creara algo nuevo. Reconectó con su pasión por la pintura, volcando sus emociones en el lienzo, transformando su dolor en una obra de arte poderosa y evocadora. Sin que Anja lo supiera, una tormenta diferente se estaba gestando en la vida de Ben. La bravuconería inicial que había mostrado en la boda comenzó a desmoronarse bajo el peso del ostracismo social y la devastadora comprensión de lo que había perdido. La libertad a la que se había aferrado con tanta desesperación ahora se sentía como un vacío. Echaba de menos la calidez de Anja, su risa, la inquebrantable confianza que tenía en él, incluso cuando dudaba de sí mismo. Empezó a ver su humor como lo que era, un mecanismo de defensa, una forma de ocultar sus propias inseguridades y miedos. Impulsado por una desesperada necesidad de redención, Ben se embarcó en un solitario viaje de introspección. Buscó guía en fuentes inesperadas, personas que lo desafiaron. Sus perspectivas lo obligaron a confrontar la fealdad de sus acciones. Fue un proceso doloroso y arduo, que lo despojó de su fachada cuidadosamente construida y lo obligó a mirar al hombre en el que se había convertido. Empezó a comprender el profundo impacto de sus palabras, el daño duradero que la humillación pública podía infligir. Mientras tanto, el arte de Anja comenzó a ganar reconocimiento. Sus pinturas crudas y emotivas resonaron con personas que habían experimentado sus propias formas de desamor y resiliencia. Encontró consuelo y fuerza al compartir su historia a través de su arte, transformando su dolor personal en un mensaje de esperanza y sanación. Una próxima exposición de arte prometía ser un paso significativo en su camino, una declaración pública de su fuerza y su negativa a ser definida por los eventos del día de su boda. A medida que se acercaba la fecha de la exposición de Anja, una tensión palpable llenaba el aire. ¿Intentaría Ben contactarla de nuevo? ¿Intentaría perturbar su recién encontrada paz? Circulaban rumores entre sus conocidos en común, susurros sobre el cambio de actitud de Ben, su silencioso remordimiento. Algunos creían que merecía una segunda oportunidad, mientras que otros insistían en que sus acciones eran imperdonables. Anja se mantuvo a la defensiva, centrada únicamente en su arte y su sanación. Llegó la noche de la exposición, llena de expectación. Anja se encontraba entre sus obras, irradiando una fuerza serena. Amigos, familiares y aficionados al arte se congregaron, admirando sus poderosas creaciones. A medida que avanzaba la noche, un silencio se apoderó de la multitud cuando una figura familiar entró en la galería. Era Ben. Estaba en la entrada, pálido e inseguro, con la mirada fija en Anja. El aire crepitaba con una tensión tácita. ¿Qué sucedería después? ¿Se acercaría a ella? ¿Intentaría hablar? El conflicto sin resolver flotaba en el aire, y el público contenía la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaría esta historia de humillación pública y sus consecuencias. El escenario estaba preparado para una confrontación dramática, la culminación de semanas de dolor, reflexión y la incierta posibilidad de perdón. Una oleada de murmullos recorrió la galería mientras Ben permanecía paralizada en la entrada, con la mirada fija en Anja.
La vibrante energía de la exposición pareció atenuarse, reemplazada por una tensión palpable que flotaba en el aire. Anya, rodeada de sus poderosas obras de arte, un testimonio de su resiliencia tras la humillación pública que había sufrido, sintió un nudo en el estómago. Hacía meses que no lo veía, meses de reconstruir cuidadosamente su vida, ladrillo a ladrillo, con dolor. Su inesperada aparición se sintió como una intrusión desconcertante, un fantasma de un pasado de que intentaba escapar desesperadamente. Ben dio un paso al frente, con ojos suplicantes, pero Anya permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. La multitud pareció contener la respiración. El murmullo de las conversaciones se fue apagando hasta convertirse en un silencio casi absoluto. Este era el momento que todos habían estado esperando inconscientemente: la confrontación, la posibilidad de reconciliación o un nuevo desamor. Pero justo cuando Ben parecía a punto de hablar, una repentina conmoción estalló cerca de la entrada, desviando la atención de todos del tenso enfrentamiento. Una voz de mujer, aguda y cargada de ira, rompió el silencio. «Ahí está, el hombre que arruinó mi vida». Las cabezas se giraron para ver a una mujer irrumpir en la galería, con el rostro desencajado por la furia, señalando directamente a Ben. La acompañaban otras dos personas, con expresiones sombrías. No era alguien a quien Anya reconociera, ni Ben parecía reconocer. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La atención se desplazó abruptamente de la esperada interacción entre las parejas a este inesperado estallido de pura emoción. «Tú», continuó la mujer, con la voz temblorosa de rabia, «¿crees que puedes andar por ahí como si nada hubiera pasado? Lo destruiste todo». Ben parecía desconcertado. Su anterior expresión de remordimiento fue reemplazada por confusión y un atisbo de miedo. Abrió la boca para hablar, pero la mujer no le dio la oportunidad. Se lanzó a una diatriba, acusando a Ben de una traición pasada, él de que ninguno de los presentes, incluida Anya, era consciente. Palabras como fraude, engaño y sueños robados llenaban el silencio atónito, pintando la imagen de un hombre que aparentemente había dejado un rastro de vidas rotas a su paso. Anya observaba la escena con una creciente sensación de conmoción e incredulidad. Ya no se trataba solo de su humillación pública. Era algo completamente distinto, una revelación que proyectaba una sombra oscura sobre el hombre que una vez había amado. Los susurros entre los invitados se intensificaron, y la atención se desplazó de la resiliencia de Anya a esta nueva e inquietante acusación contra Ben. La narrativa cuidadosamente construida de una broma cruel que salió mal parecía desmoronarse, revelando un patrón de comportamiento potencialmente más siniestro. Ben, inicialmente sin palabras, finalmente logró balbucear negaciones, con el rostro pálido. Pero las acusaciones de la mujer eran vehementes y específicas, respaldadas por los sombríos asentimientos de sus acompañantes. El ambiente en la galería cambió de nuevo. La tensión previa entre Anya y Ben se vio eclipsada por una sensación de crisis inminente. Quedó claro que la humillación pública en el altar podría no haber sido un incidente aislado, sino más bien un síntoma de una falla más profunda en el carácter de Ben. A medida que la mujer continuaba con sus acusaciones, surgieron más detalles, pintando un panorama de ruina financiera y manipulación emocional. Varios invitados en la galería, que previamente habían expresado compasión por el ostracismo social de Ben, intercambiaron miradas inquietas. La narrativa cambiaba rápidamente, y el público, tanto la galería como quienes luego verían la historia en línea, se quedó atónito ante este giro inesperado. La atención se desplazó de las consecuencias inmediatas del día de la boda a un patrón potencialmente más amplio de comportamiento dañino por parte de Ben. Anya, que había estado observando en silencio este dramático giro de los acontecimientos, sintió una extraña mezcla de emociones. Conmoción, sin duda, pero también una escalofriante sensación de comprensión. ¿Había estado ciega a estas tendencias en Ben? ¿Había sido su crueldad despreocupada una señal de advertencia que había decidido ignorar? La humillación pública que había sufrido ahora se sentía como un solo hilo en un tapiz potencialmente mayor de engaño y daño. La llegada de la mujer enojada y sus acusaciones subieron drásticamente la apuesta. La historia ya no se trataba solo de una novia abandonada y un novio cruel. Se había convertido en una posible revelación de un hombre con un historial de infligir dolor y daño a otros. La pregunta ahora no era solo cómo Anya superaría su humillación pública, sino cuáles serían las consecuencias de las acciones pasadas de Ben. ¿Esta nueva revelación conduciría a un mayor escrutinio público y posibles repercusiones legales?
El clímax de la historia ya no se trataba solo de una confrontación entre Anja y Ben, sino de posible desmoronamiento de toda su vida ante estas nuevas e impactantes acusaciones. El suspense en la galería era palpable. El público, expectante, esperaba ver cómo se resolvería esta inesperada escalada y qué significaría en última instancia tanto para Anja como para el hombre que una vez estuvo a su lado en el altar. Las acusaciones de la mujer pesaban en el silencio atónito de la galería de arte. Ben, acorralado y pálido, balbuceaba negaciones que sonaban débiles ante la fuerza de su ira. Insistía en que no la conocía, que debía estar equivocada, pero sus acusaciones eran implacables. Cada palabra un nuevo golpe. Anja observaba, como una observadora distante en este drama que se desarrollaba, y la conmoción inicial dio paso a una fría sensación de claridad. No se trataba solo de su crueldad hacia ella. Parecía ser un patrón, un defecto más profundo en su carácter al que, sin saberlo, ella se había aferrado casi para siempre. Mientras la mujer detallaba sus acusaciones, un negocio fallido que, según ella, Ben había saboteado mediante engaños y manipulación, dejándola devastada financiera y emocionalmente. Algunos murmullos de reconocimiento recorrieron la multitud. Algunos conocidos de Ben intercambiaron miradas inquietas, como si las piezas de un rompecabezas encajaran de repente. La imagen del Ben ingenioso y encantador que creían conocer empezó a desmoronarse, sustituido por el retrato de un hombre capaz de crueldad y traición calculadas. De repente, otra voz rompió la tensa atmósfera. Esta vez era la de Anja. Avanzando, con voz clara y firme, se dirigió a la mujer. «Cuéntanoslo todo», dijo, con la mirada fija. «Todos estamos escuchando». Sus palabras parecieron darle fuerza a la mujer, y continuó su relato, con una voz cada vez más contundente al relatar los detalles del supuesto engaño de Ben. Mientras la mujer hablaba, las negaciones de Ben se debilitaban. Su fachada de confianza finalmente se resquebrajó bajo el peso de sus acusaciones y el juicio silencioso de la multitud. Se removió incómodo, con la mirada recorriendo la sala, como si buscara una salida. Pero no había dónde huir. La humillación pública que le había infligido a Anja se reflejaba ahora en él, amplificada por estas nuevas revelaciones. Justo cuando la mujer concluía su devastador relato, y el silencio de la galería se hacía casi insoportable, Anja volvió a hablar. «Hay algo que todos deberían saber», dijo con voz tranquila, pero con una fuerza que atrajo la atención de todos. «Ben y yo, nuestra relación no era lo que parecía, incluso antes de la boda». Luego procedió a compartir sus propias experiencias, las sutiles manipulaciones, las bromas desdeñosas que minaron su autoestima, las señales de alerta que había ignorado en su deseo de un final feliz. Sus palabras resonaron con una dolorosa verdad, pintando la imagen de una relación construida sobre una base de poder desigual y negligencia emocional. Al terminar de hablar Anja, una oleada de empatía inundó a la multitud. La historia inicial de la novia abandonada se había convertido en la de dos mujeres, víctimas sin saberlo, del mismo hombre. En ese momento, se formó una inesperada sensación de solidaridad en la galería, una comprensión compartida del dolor y la resiliencia que surgen al sobrevivir a una traición. Ben permaneció en silencio, cabizbajo, aplastado por el peso de sus acusaciones combinadas. La sonrisa triunfante que había mostrado en el altar ahora parecía un recuerdo lejano y vergonzoso. La humillación pública que había planeado para Anja había fracasado, exponiendo un lado oscuro de su personalidad a todos los presentes. Pero el clímax de la historia estaba por llegar. Mientras las dos mujeres permanecían juntas, unidas por su experiencia compartida, las puertas de la galería se abrieron de par en par y entró un policía, seguido de otro individuo. El agente se dirigió a Ben. «Benjamin Carter», dijo con voz firme, «está arrestado por sospecha de fraude y malversación de fondos». Una exclamación de asombro recorrió la galería. La mujer que primero confrontó a Ben no era solo una excompañera enfadada. Había presentado una denuncia formal y las autoridades estaban investigando. El desmoronamiento público de Ben en la exposición de arte de Anja les había brindado, sin querer, la oportunidad de detenerlo. Ben levantó la vista, con el rostro desfigurado por la sorpresa y la incredulidad. Abrió la boca para protestar, pero el agente simplemente repitió su declaración y comenzó a leerle sus derechos. Mientras se llevaban a Ben, el silencio en la galería solo se rompió con los susurros de los atónitos espectadores. Anja y la otra mujer, cuyo nombre se reveló como Clara, intercambiaron una mirada de profunda comprensión. La justicia, al parecer, llegaba de forma inesperada.
La humillación pública en el altar no solo había liberado a Anja de una relación tóxica, sino que, sin querer, había allanado el camino para que otras posibles víctimas se presentaran y para que Ben enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero el giro final aún estaba por revelarse. Días después, mientras la historia seguía generando interés en Internet, surgió una nueva información. Empezaron a aparecer una serie de publicaciones anónimas en línea que detallaban experiencias similares con un hombre que coincidía con la descripción de Ben, pero con un nombre diferente y en una ciudad distinta años atrás. Estas publicaciones insinuaban un largo patrón de comportamiento manipulador y explotación financiera, sugiriendo que la crueldad de Ben no era algo reciente, sino un aspecto profundamente arraigado en su personalidad. La revelación final arrojó una luz escalofriante sobre los sucesos en el altar R, transformando la narrativa de una historia de un solo acto de humillación pública en una advertencia sobre cómo reconocer y escapar de un patrón de abuso que se extendió por años y potencialmente tuvo múltiples víctimas. El arresto inesperado y la posterior aparición de estos relatos anónimos dejaron al público con una persistente sensación de inquietud, un duro recordatorio de que, a veces, la verdadera profundidad del carácter de alguien permanece oculta hasta las revelaciones más dramáticas. El arresto de Ben conmocionó a todos los que presenciaron los dramáticos eventos en la exposición de arte de Anja y a quienes siguieron la historia en línea. El enfoque inicial se había centrado en la humillación pública en el altar, un cruel acto de traición personal ocurrido frente a seres queridos. Pero la repentina aparición de Clara y sus acusaciones de fraude y malversación de fondos habían destapado la narrativa, revelando un lado potencialmente más oscuro y manipulador del personaje de Ben. La posterior llegada de la policía confirmó que no se trataba de simples acusaciones, sino de una investigación en curso. Las publicaciones anónimas en línea que surgieron en los días posteriores al arresto de Ben añadieron otra capa de complejidad e inquietud al drama en desarrollo. Estos relatos, compartidos por personas que afirmaban haber sido víctimas similares de alguien parecido a Ben bajo un alias diferente en otra ciudad años atrás, pintaban una imagen inquietante de un manipulador en serie y un posible abusador financiero. Si bien los detalles eran fragmentarios y no estaban verificados, las similitudes en los patrones de comportamiento descritos, el encanto utilizado para ganar confianza, seguido del engaño sistemático y la explotación financiera, eran escalofriantemente consistentes con las acusaciones de Clara e incluso insinuaban la manipulación emocional que Anja había sufrido. Para Anja, las revelaciones fueron a la vez inquietantes y extrañamente reconfortantes. La crueldad y el desdén casuales que había soportado durante su relación con Ben ahora parecían menos incidentes aislados y más las primeras manifestaciones de un patrón de comportamiento profundamente arraigado. La humillación pública en el altar, aunque devastadora, podría haber servido inadvertidamente como catalizador, exponiendo la verdadera naturaleza de Ben no solo a ella, sino a un círculo más amplio, lo que finalmente condujo al descubrimiento de sus supuestas transgresiones pasadas. Clara y Anja encontraron una conexión inesperada tras la exposición. Se reunieron en privado, compartieron sus experiencias y encontraron consuelo en su terrible experiencia compartida. Clara relató la meticulosa forma en que Ben supuestamente se había ganado su confianza, urdiendo elaboradas mentiras sobre oportunidades de negocio antes de defraudarla sistemáticamente de sus ahorros. Su historia reflejaba algunas de las sutiles manipulaciones que Anja había experimentado, la forma en que Ben a menudo desestimaba sus ambiciones y la hacía cuestionar su propio juicio. Juntas, comenzaron a reconstruir una imagen más completa del hombre con el que ambas, de diferentes maneras, se habían visto envueltas. El proceso legal contra Ben avanzó con rapidez. Las pruebas de Clara eran sustanciales, respaldadas por registros financieros y correspondencia. Los relatos anónimos en línea, si bien no fueron admisibles directamente ante el tribunal, corroboraron aún más un patrón de comportamiento engañoso, influyendo en la percepción pública y potencialmente animando a otras víctimas a denunciar. Ben, despojado de su encanto y enfrentando graves cargos criminales, ofreció poca defensa creíble. El hombre que una vez ansiaba ser el centro de atención ahora parecía desesperado por desvanecerse en un segundo plano, su arrogancia reemplazada por un miedo palpable a las consecuencias de sus actos. El juicio atrajo una atención mediática considerable, convirtiéndose en una advertencia sobre las máscaras engañosas que las personas pueden usar y la importancia de reconocer las señales de alerta en las relaciones. Anja y Clara testificaron, y sus relatos agregaron una dimensión humana al proceso legal. Anja Noache habló de la humillación pública en el altar,
sino de la sutil erosión de su autoestima durante su relación con Ben, destacando la manipulación emocional que a menudo precede a formas más abiertas de abuso. Finalmente, Ben fue declarado culpable de los cargos presentados por Clara. El juez, en sus declaraciones al dictar sentencia, enfatizó el impacto devastador de su engaño y la importancia de responsabilizar a las personas por sus actos. Si bien el proceso legal se centró en los delitos financieros, los temas subyacentes de manipulación y traición resonaron profundamente en el público, impulsando debates sobre cómo reconocer y abordar las diferentes formas de abuso en las relaciones. Tras el incidente, Anja se centró en su sanación y en su arte. La exposición, a pesar de sus dramáticas interrupciones, fue un éxito, catapultando su carrera a nuevas alturas. Sus pinturas, ahora imbuidas de una mayor resonancia emocional, conectaron con muchas personas que habían experimentado sus propias experiencias de desamor y resiliencia. Encontró fuerza en su vulnerabilidad, transformando su dolor en una poderosa forma de expresión. La humillación pública que sufrió se convirtió en un capítulo de su historia, pero no el definitivo. Salió de la experiencia con una renovada conciencia de sí misma y la determinación de vivir con autenticidad. Clara, habiendo encontrado cierta justicia, comenzó el largo proceso de reconstruir su vida. Las heridas financieras eran profundas, pero el apoyo emocional que encontró a conectar con Angie y compartir su historia resultó invaluable en su camino de sanación. Juntos, se convirtieron en defensores del reconocimiento y la denuncia de la manipulación y el abuso en las relaciones, utilizando sus experiencias para empoderar a otros. La historia de la novia abandonada y el novio cruel, con sus giros inesperados, sirvió como un poderoso recordatorio de que las apariencias engañan y que, a veces, los actos de crueldad más públicos pueden, sin querer, llevar a la exposición de patrones de comportamiento más profundos e insidiosos. La humillación pública en el altar no fue el final de la historia, sino un catalizador que desencadenó una cadena de acontecimientos que, en última instancia, condujo a la rendición de cuentas y a una medida de justicia para quienes habían sido perjudicados. Las conclusiones clave de esta historia son multifacéticas. En primer lugar, subraya el impacto devastador de la humillación pública y la importancia de la empatía y el apoyo para quienes la experimentan. En segundo lugar, destaca la naturaleza insidiosa de la manipulación y el abuso en las relaciones, que a menudo comienzan con una sutil erosión de la autoestima antes de escalar a formas más evidentes de daño. En tercer lugar, enfatiza el poder de hablar abiertamente y las conexiones inesperadas que se pueden forjar a través de experiencias compartidas de adversidad. Finalmente, sirve como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que incluso actos de crueldad aparentemente aislados pueden tener repercusiones profundas e imprevistas, que potencialmente revelan verdades más profundas y conducen a una forma de justicia que se extiende más allá del acto inicial. El final, si bien ofrece una resolución a los conflictos inmediatos, deja al público con una reflexión sobre las complejidades de la naturaleza humana y la fortaleza perdurable del espíritu humano frente a la traición y la adversidad.